Te cuento que una persona morirá más rápido por no dormir que por no comer. El hombre solo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer. Farmacias Carol presenta Bueno, nos honra en esta tarde compartir con un galeno que realmente sabe su trabajo y nos viene a orientar sobre un tema que es preocupante y que a veces no sabemos manejar. Es el doctor José Antonio Papaterra, él es neurocirujano y vamos a hablar del mal de Parkinson. A veces escuchamos y vemos, ¿por qué no?, que personas cada día más jóvenes, doctor, con unos temblores y una vez dice, ¿pero qué es lo que le pasa a él? Tiene Parkinson. Vamos a aclarar todas estas dudas con usted en esta tarde. Gracias por su tiempo, doctor. Hola. Muchas gracias a usted por la invitación. A usted. Doctor, cuando estamos hablando de lo que es el mal de Parkinson, ¿qué es esta enfermedad? Bien, el mal de Parkinson es una enfermedad que se caracteriza por temblores, por rigidez, por dificultad para empezar los movimientos. También produce cambios en la postura, también produce signos y síntomas de musculaturaliza. Cuando hablo de eso, hablo de trastornos gastrointestinales, de trastornos genitourinarios y en un 20% de demencia. Demencia. Sí, la demencia está asociada en un 20% de pacientes con Parkinson. Ok. ¿Y qué lo causa, doctor? Porque eso, ahora que dice Ana Mirta demencia, ¿qué causa eso que puede traer como producir tanto desorden en lo que es la conducta humana? Bien, lo que sería la fisiopatología, que sería la causa del mal de Parkinson, es una disminución de dopamina a nivel de una sustancia especial que hay en el cerebro que se llama sustancia negra. Cuando disminuye la dopamina a nivel de la sustancia negra del cerebro, se producen los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Esto es la fisiopatología. Ahora, ¿qué produce la enfermedad? ¿Qué causa la enfermedad? Eso no lo sabemos. Es una enfermedad degenerativa. Degenerativa significa que mientras más viejos nos ponemos, más posibilidades tenemos de sufrir enfermedad de Parkinson. En uno de los estudios que yo leí, decía un científico que si todos llegásemos a tener 120 años, todos llegaríamos a sufrir enfermedad de Parkinson. La enfermedad no se cura. Mucha gente me pregunta, ¿se cura la enfermedad de Parkinson? No. No se previene. ¿Perdón? Se previene, doctor. Sí, usted puede prevenirla y le voy a hablar de eso, pero curarla no se puede porque todas las enfermedades degenerativas son enfermedades que vienen con la edad y se va a producir, se va desgastando cada vez más el organismo. Entonces, podríamos decir que hay una forma de prevenir la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál sería esta forma? Bueno, evitando los factores de riesgos. ¿Cuáles serían los factores de riesgo? Como dijimos al principio, fuera de cámara, una buena alimentación, una buena higiene de salud, buenos hábitos, no solamente alimenticios, sino también hábitos de ejercitarse, tener la parte cognitiva, la parte mental en buen estado. Todo ese tipo de cosas te previene a que no te dé la enfermedad de Parkinson. Doctor, ¿y cómo solamente se detecta este mal de Parkinson por los temblores o hay alguna manifestación que aporte, que ayude a detectar este mal? Bueno, la enfermedad de Parkinson tiene varias variantes. Hay una variante en la cual no tiene temblor. Se llama Parkinson akinético, o sea, Parkinson sin movimiento, en el cual el paciente solamente presenta la rigidez, la bradiquinesia, que es la dificultad para iniciar movimientos, y los cambios posturales. Hay una cosa muy característica en la enfermedad de Parkinson, que es la cara del paciente con Parkinson. Ya con tantos años de experiencia, cuando un paciente me llega al consultorio, de verle la cara, yo me oriento hacia el diagnóstico.
Wow. ¿Qué, Porque, qué otros síntomas puede Sí. presentar el Parkinson? bueno, el Parkinson presenta síntomas tan diversos como el estreñimiento, por ejemplo. Es el paciente que Oh, usted no le... Sí, la gran mayoría de pacientes con Parkinson sufre de estreñimiento. El paciente con Parkinson tiene el temblor, que es un temblor, decimos que es un temblor de intención. Cuando el paciente quiere hacer algo, quiere mover un brazo, quiere coger una llave, le empieza el temblor. Eso es los primeros estadios de la enfermedad. Cuando la enfermedad avanza, ya el temblor se hace de reposo. No solamente de intención, sino también de reposo. Por ejemplo, cuando le decía de la fascia del paciente de Parkinson, el paciente de Parkinson no presenta ningún tipo de expresión en la cara. Es una oh, fascia sin expresión típica del paciente de Parkinson. Hay una gran diferencia en cuanto a lo que es la enfermedad de Parkinson y el síndrome parkinsoniano. El síndrome parkinsoniano es cuando conocemos la causa que produce la enfermedad de Parkinson. Y estas causas pueden ser un infarto cerebral isquémico o hemorrágico, puede ser un traumatismo, un trauma en la cabeza, y puede ser inclusive hasta un tumor, puede producir los síntomas. Pero en este caso nosotros conocemos la causa y ya deja de llamarse enfermedad de Parkinson. Aunque tenga los mismos síntomas, se llama síndrome parkinsoniano. ya. Y La esta genética, enfermedad, perdón, ¿mm? la genética juega algún papel fundamental en el Parkinson. Se ha Ay, eso buscado digo. mucho una causa genética y se ha querido ver en familias en que más de uno de los miembros tiene la enfermedad de Parkinson, si es por causa genética. No se ha logrado descifrar si existe una predisposición genética para la enfermedad. Lo que sí se ha logrado determinar es que la enfermedad no se hereda, ni se hereda ni se contagia. Doctor, ¿y cómo, por ejemplo, los tratamientos que están disponibles para tratar eso? Sé que hay una operación, la talotomía, creo que se llama. La lobotomía. Ajá. ¿Ese es el único tratamiento con el que se pudiera tratar el mal de Parkinson o tenemos otras opciones que no necesariamente tienen que ser cirugía? Hay varias opciones, no todo el mundo califica para la cirugía. Ok. El mal de Parkinson reacciona muy bien al tratamiento con lo que es la dopamina sintética. El problema es que a lo largo de los años el cerebro va necesitando más dopamina para poder mantenerse en buen funcionamiento. Entonces, al cabo de los años ya la dopamina no es tan eficiente como lo era antes. Hay varios medicamentos, la dopamina se utiliza de varias formas, en forma de pastillas, en forma de infusiones, en forma de parches, y eso mejora lo que es la calidad de vida del paciente. Cuando se decide llevar a un paciente a cirugía, es cuando el paciente es un paciente que es independiente para hacer sus necesidades diarias. Mm, Un requisito importante para el paciente ser llevado a cirugía es que el paciente no tenga ningún problema cognitivo, ningún problema mental. Esto de por sí contraindica la cirugía. Hay varias cirugías para lo que es el tratamiento del Parkinson. Está la cirugía ablativa, que era como usted decía, una talamotomía. Usted llega con un electrodo de radiofrecuencia y por computadora localizamos una zona específica del cerebro en el tálamo y ese núcleo especial del tálamo lo podemos coagular con radiofrecuencia y ahí quitamos algunos de los síntomas de la enfermedad como es el temblor. Hay otros targets, o sea, otros sitios específicos donde se puede hacer la lesión que puede mejorar algunos síntomas de la enfermedad de Parkinson. Hay una cirugía que se hace a partir del año 1991, que es la implantación de electrodo, que se llama Deep Brain Stimulation, que es la estimulación cerebral profunda, donde usted le coloca un electrodo o dos electrodos en un paciente con Parkinson, como si fuera un marcapaso, le pone una pilita aquí debajo de la piel y ese paciente se controla y puede estar controlado de la enfermedad por varios años. mm, Es, no. es el Parkinson causa de muerte.
Bueno, cuando hablamos de un Parkinson bien avanzado, estamos hablando de un paciente que tiene cambios posturales, es decir, donde se encorva hacia adelante, donde la alimentación es muy difícil y sobre todo el caminar se le hace prácticamente imposible. Entonces, estas, eh, esta situación le produce daños pulmonares y daños en lo que sería el sistema digestivo, y esto podría ser una causa predisponente para la muerte. Pero el Parkinson de por sí no te lleva a la muerte. Doctor, yo he visto casos de personas jóvenes, por decirlo así, como decía al principio, con estos temblores así ya como muy bruscos, muy fuertes, que no pueden controlar. Es que la edad de aparición del mal de Parkinson se ha adelantado. ¿Qué ha pasado? Y sabemos que la alimentación, como ya usted dijo, es una parte importante en todas las enfermedades. Pero es que el mal de Parkinson está apareciendo antes de tiempo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Mire, mientras más adulta se hace la población, mientras más envejeciente se hace la población, más posibilidades hay de que aparezcan pacientes con enfermedad de Parkinson, porque es una enfermedad de la tercera edad, es una enfermedad que es a partir de la sexta década de la vida. Ahora bien, esa es la enfermedad de Parkinson per se, pero tenemos lo que es el síndrome parkinsoniano, que son los mismos síntomas. Ah, Lo que lo es muy mismo que me estaba. diferente es que conocemos la causa. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de operar jóvenes de 25 años con un síndrome parkinsoniano. ¿Y qué lo produjo? Bueno, lo produjo un trauma craneoencefálico importante. Y ese jovencito de 25 años ya sufría Parkinson. También le puedo decir que la contaminación medioambiental influye mucho en lo que es la aparición más temprana. Y sí, el Parkinson está apareciendo a los 40 años, que hace 2 décadas no se veía ese tipo de incidencia. Sí. Y una preguntita que tengo aquí. Ya tenemos, vamos a suponer, un paciente que tiene este mal de Parkinson. ¿Cómo debe manejarse la familia con este paciente? Porque yo realmente tuve un familiar que lo tenía y el paciente se fue como aislando cada día más de lo que es lo social, al Excelente punto que no pregunta. quería ni comer en la mesa con nadie. Excelente pregunta. Excelente pregunta. Yo mencioné que había un 20% de demencia, pero no mencioné que hay un alto porcentaje de depresión en el paciente con Parkinson. ¿De qué cosa? Depresión. Depresión. Ah, El ok. paciente con Parkinson se deprime mucho, se siente avergonzado por el temblor, que no es su responsabilidad, él no lo hace porque quiere, sino porque tiene. Claro. Entonces, este paciente trata de aislarse, trata de esconderse y hace lo que yo llamo la primera muerte, cuando ya tú te aíslas de la sociedad y te aíslas del mundo para que no te vean. La familia juega un papel importantísimo en el paciente con Parkinson. Primero, porque es un paciente que poco a poco va a dejar de poder hacer sus actividades diarias. Y cuando hablo de actividades diarias, hablo de poder bañarse, poder comer, poder vestirse, poder deambular de un lado para otro. O sea, su independencia se pierde completamente. Es increíble, Dios mío. La degeneración, para que tú veas de lo que es lo que produce esa enfermedad. Ana Mirta, Bueno, viendo que hay que cuidarse. Y cuando se habla del medio ambiente, los desencadenantes ambientales que usted mencionó, Sí, influye en lo que ¿a es qué la se calidad de vida refiere? del paciente. Los perdón. contaminantes, todo influye en lo que es la salud de la persona. O sea, ustedes pueden ver, por ejemplo, en los Urales en Rusia, una persona de 70 años era una persona joven a los 70 años, hace más de un siglo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida muy sana. El aire era puro, los alimentos no eran procesados, eran alimentos orgánicos todos. Y entonces el sistema de vida era muy diferente al de ahora. Mucho. No teníamos tantas Doctor, computadoras, me tantos llega una celulares. preguntita
Me llega una preguntita aquí que dice que hablaba ya de que esas son las manifestaciones que hace el Parkinson, pero me preguntan que cómo ustedes realizan el diagnóstico, cuál es el proceso, la aparatología para hacer ese diagnóstico. El diagnóstico de la enfermedad de Parkinson es muy sencillo, en el sentido de que con un examen clínico tú puedes decir este paciente tiene enfermedad de Parkinson. Porque hay síntomas que son síntomas y signos cardinales, como son el temblor, como son la rigidez, como son la bradiquidesia. Estos síntomas te apuntan a que es la enfermedad. Y hay un signo que es muy específico de la enfermedad de Parkinson, que es el signo de rigidez en rueda dentada. Ok. Ana. Ahora también se complementa el estudio con tomografía, con resonancia y con análisis de sangre. Ah, ok. Ana ¿Qué Mirta. tiempo puede durar una persona con el Parkinson? ¿Cuánto puede durar? Eso depende de la agresividad de la enfermedad. La enfermedad no se comporta igual en todos los pacientes. Por ejemplo, yo tuve hace ya 2 décadas un paciente con 40 años con una enfermedad muy, pero muy agresiva. Es lo que le quiero decir, que cuando la aparición de la enfermedad es a temprana edad, 40 años, 50 años, la enfermedad es mucho más agresiva que cuando aparece a los 60, 70 años. Entonces, al que le aparece el Parkinson a los 40 años, su expectativa de vida es menor que el que le aparece a los 70 años. ¿Y cómo anda la estadística de pacientes con mal de Parkinson en nuestro país? Porque no tenemos Nosotros no un tenemos sistema de salud muy bueno. No tenemos estadística de enfermedad de Parkinson en el país, lamentablemente. Y debería hacerse de todas las enfermedades porque quién sabe quién está padeciendo Parkinson y no lo sabe. Porque como aquí todos somos médicos, pero el tiempo nos traiciona, doctor, como usted siempre es interesante enterarse. Pero yo quisiera una recomendacióncita a aquellas personas que tienen alguna manifestación de esa que usted ha dicho, motivación para ir al médico, porque no como que no acostumbramos mucho a ir al médico, nada más que cuando ya estamos, que no hay nada que hacer. Mire, yo recomiendo que cuando aparece temblor en una de las extremidades, en las manos, en las piernas, ese temblor no se resuelve escondiendo la mano ni metiéndosela en el bolsillo. Ese temblor se resuelve yendo al neurólogo, que es el que te va a examinar, es el que te va a decir qué hay que hacer y ponerte el tratamiento oportuno para que el desenvolvimiento de la enfermedad sea lo menos desagradable posible. Doctora, ubicación y teléfono, por favor. Bueno, todo el mundo sabe que yo estoy en la clínica Cruz y Minian, en las mañanas, en el Centro Nacional de Neurociencias en la tarde. Los teléfonos los tengo aquí. Sería el 809-624-7787. Ok. Doctor José Antonio Papaterra, neurocirujano, estuvo con nosotros hablando de ese interesante tema. De verdad que hoy usted nos ha esclarecido muchas cosas sobre este mal. Lo veíamos, pero era incomprendido por muchos. Y qué bueno que dijo que ya por lo menos se puede controlar a través de un tratamiento, a través de la cirugía. Pero debemos de tener cuidado y acudir al médico tan pronto comiencen los temblores en las piernas, ¿verdad, doctor? Exacto. Muchas gracias por su tiempo, ya lo tendremos próximamente porque hay unos temas por ahí que están enlazando, que tienen que ver con lo neurológico. Yo creo que es la temporada tan agitada que vivimos en un mundo y sin tiempo que está produciendo tantos daños a nivel del cerebro. De verdad que gracias por su tiempo. Gracias a usted, Y siempre a la señores, orden. doctor, vamos a la pausa. Gracias. Vale. Gracias. Farmacias Carol presentó